¿Cuántas veces te has sentido atrapado en los errores de tu pasado, repitiendo en tu mente una y otra vez aquello que salió mal, al punto de creer que nunca lograrás avanzar? Todos hemos cargado con culpas demasiado pesadas, recuerdos que hieren como espinas y pensamientos que susurran que no merecemos seguir caminando. Sin embargo, la verdad es que el perdón más necesario no siempre viene de afuera. Muchas veces debe brotar desde lo profundo de nuestro propio ser. Perdonarse a uno mismo no significa justificar lo ocurrido ni pretender que nunca pasó. Es reconocer que somos humanos, que caemos, que fallamos, pero que en Cristo también tenemos la posibilidad de levantarnos. Dios ya ofreció su misericordia, pero con frecuencia somos nosotros quienes nos negamos esa gracia. Nos castigamos más de lo que Él lo hace. Y allí nace una batalla silenciosa, una lucha que desgasta el alma. Amado oyente, quiero que sepas que no enfrentas esa guerra en soledad. Miles de personas atraviesan la misma tormenta interior, y la culpa, cuando no se enfrenta, puede robarnos la paz, alejarnos de la fe y hacernos pensar que no somos dignos del amor de Dios. Pero la Escritura es clara: si Él nos ha perdonado, ¿con qué derecho nos negamos a hacerlo con nosotros mismos? Quizás pienses que tu pecado es demasiado grande o que lo hecho no tiene remedio. Tal vez escuches esa voz que insiste en que no hay retorno. Pero quiero que te aferres a esta verdad. Dios no quiere que vivas encadenado a tu pasado, sino que te levantes en fe y camines hacia la libertad que ya te ha dado. Parte 1. ¿Qué significa realmente perdonarse a sí mismo según la Biblia? Cuando hablamos de perdonarnos, suele haber confusión. Imaginamos que se trata de olvidar lo que pasó, minimizar la gravedad de la falta o actuar como si nada hubiera sucedido. Pero el perdón propio, a la luz de la palabra, es mucho más profundo y transformador. No es autoengaño, ni indiferencia, mucho menos excusa del pecado. Es un acto de fe que nos alinea con lo que Dios ya ha declarado sobre nosotros. Para entenderlo mejor, quiero mostrarte 5 aspectos bíblicos que revelan lo que significa perdonarse de verdad. 1. Recibir la gracia de Dios como suficiente. El primer paso es comprender que el perdón no nace de nosotros, sino que tiene su origen en Él. La carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, enseña que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Perdonarse significa aceptar esa gracia como total, sin imponernos condenas adicionales que ni Dios nos pide. Muchas veces, cuando decimos no puedo perdonarme, en realidad estamos cuestionando si la obra de la cruz es suficiente para nuestro caso. Y esa es una mentira. Lo que Jesús consumó en la cruz no admite términos medios. O creemos que su perdón es completo, o seguimos atados a una culpa que Él ya cargó. Perdonarse es, entonces, recibir con humildad esa gracia y declarar: si Dios me perdonó, no me corresponde seguir condenándome. 2. Comprender que el perdón no elimina los recuerdos, pero sí transforma el peso que llevan. Muchos creen que, si aún recuerdan lo sucedido, es porque no se han perdonado. Pero la Biblia no promete olvido, sino restauración. En Isaías, capítulo 43, versículo 18, se nos dice: no recordéis lo pasado, ni traigáis a memoria lo antiguo. Y enseguida añade que Dios hace algo nuevo. ¿Qué significa esto? Que el recuerdo puede permanecer, pero adquiere un nuevo sentido. Antes era un peso de vergüenza, ahora se convierte en un testimonio de la gracia que nos levantó. Perdonarse no es negar lo ocurrido, sino mirarlo desde la cruz y no permitir que el pasado siga gobernando el presente. Es recordar, sí, pero desde la libertad, no desde la esclavitud. 3. Reconocer que nuestra identidad no está determinada por los errores. Uno de los mayores tropiezos al momento de perdonarse es confundir lo que hicimos con lo que somos. Cuando el error se repite sin cesar en la mente, comienza a convertirse en una etiqueta. Entonces nos decimos frases como: soy un fracaso, soy un mentiroso, soy impura, soy indigno. Pero la palabra de Dios nos recuerda algo diferente. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, se afirma que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo quedó atrás y todo ha sido hecho nuevo.
Perdonarse a uno mismo significa abrazar esa nueva identidad. No se trata de negar que pecaste, sino de reconocer que en Cristo no eres tu pecado. Eres un hijo perdonado, en proceso de transformación. La diferencia es profunda. Tu falta fue un episodio. Tu identidad en Cristo es eterna. Hasta que no entiendas esta verdad, será difícil liberarte de la autoacusación. 4. Asumir responsabilidad sin vivir en autocastigo. Aquí se presenta un punto clave. Perdonarse no significa desentenderse de lo ocurrido. No es una licencia para reincidir en la falta, ni un pretexto para huir de las consecuencias. La Escritura enseña que lo que el ser humano siembra, eso también cosechará. Entonces, ¿cómo alcanzar el equilibrio? Reconociendo que existen consecuencias que debemos afrontar, pero comprendiendo que eso no nos condena para siempre. Perdonarse es aceptar la responsabilidad, reparar lo que se pueda reparar, aprender de lo sucedido y al mismo tiempo rechazar la idea de que debemos vivir eternamente bajo un sufrimiento interior. Dios no nos llama a estar bajo un látigo de culpa perpetua, sino a caminar en obediencia y producir fruto nuevo. Por eso, cuando te perdonas, no declaras, no pasó nada. Lo que expresas es, pasó, aprendí, me arrepentí y ahora vivo de manera distinta. 5. Caminar en la libertad que Dios ya nos entregó. El perdón propio no es solamente un pensamiento, es una manera de vivir. Implica levantarse cada día y decidir que el pasado no dictará tu presente. Es responder a las acusaciones del enemigo con la verdad de la palabra, que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Es vivir con la frente en alto, no por orgullo, sino por gratitud. Y sobre todo, significa no quedarse atrapado en un lamento interminable, sino avanzar hacia lo nuevo que Dios quiere obrar en ti. Cuando el perdón se recibe y se aplica a uno mismo, abre las puertas a la sanidad, a la restauración de relaciones y al cumplimiento del propósito divino en tu vida. Caminar en libertad es decirle al pasado, ya no eres mi dueño, porque en Cristo fui hecho libre. En conclusión, perdonarse según la Biblia no es un acto de olvido, sino de fe. Es aceptar la gracia de Dios como suficiente, mirar el pasado desde la redención, reconocerse como hijo y no como error, asumir responsabilidad sin cadenas y andar en la libertad que Cristo ya nos concedió. Al comprender esto, tu corazón comienza a soltar la prisión de la autoacusación y a respirar el aire fresco de la misericordia divina. Parte 2. La diferencia entre la culpa que guía al arrepentimiento y la culpa que destruye. Cuando se habla de culpa, muchos sienten un peso en lo más profundo. Para algunos es un recordatorio necesario que los invita a reflexionar y corregir. Para otros se convierte en una voz implacable que nunca calla y los arrastra a la desesperación. La Biblia enseña que la culpa no siempre es negativa. Existe una culpa que proviene del Espíritu Santo, que funciona como brújula al mostrarnos que hemos fallado y nos impulsa a acercarnos a Dios. Pero también hay una culpa destructiva, usada por el enemigo para alejarnos de la gracia y convencernos de que no hay redención. Por eso, distinguir entre ambas es esencial si queremos vivir en verdadera libertad. Veamos esto en 5 dimensiones que nos permiten identificar de qué lado estamos caminando. 1. La culpa que viene de Dios conduce al arrepentimiento, la que proviene del enemigo produce condenación. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, encontramos una clave poderosa. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que procede del mundo conduce a la muerte. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que cuando el Espíritu Santo nos confronta, sentimos dolor por lo que hicimos, pero ese dolor nos lleva a la cruz, nos impulsa al cambio y abre la puerta a una vida renovada. En contraste, la tristeza del mundo o la culpa manipulada por el enemigo te aplasta, te hunde y repite, sin cesar que no hay salida. La primera culpa es sanadora porque dirige tu mirada hacia Dios. La segunda es enfermiza porque te aleja de Él. Perdonarse a uno mismo requiere aprender a discernir de qué voz proviene esa sensación de culpa. 2. La culpa saludable se enfoca en la acción. La tóxica en tu identidad. Cuando Dios revela un pecado, señala el hecho, no cancela a la persona. Por ejemplo,
Cuando el profeta Natán confrontó a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, lo hizo por su adulterio y asesinato, no para anular su llamado como rey. David pecó, sí, pero al arrepentirse, siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. La culpa que viene de él apunta a lo que hiciste y abre camino a la restauración. La culpa tóxica, en cambio, ataca lo que eres. Te dice que tú mismo eres el error y que tu identidad está arruinada para siempre. Esa diferencia lo cambia todo. Mientras una voz corrige, la otra destruye. El desafío es atender la voz de Dios, que distingue entre lo que hiciste y lo que eres en Cristo. 3. La culpa que proviene de Dios es momentánea. La que viene del enemigo es interminable. Cuando confiesas tu pecado y te arrepientes, la Escritura enseña que Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Como declara la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La culpa divina cumple su función en ese momento. Te lleva al arrepentimiento y luego se apaga porque ya logró su propósito, como una alarma que deja de sonar cuando resuelves el problema. La culpa tóxica, en cambio, nunca se detiene. Aunque ya hayas pedido perdón varias veces, sigue insistiendo, repitiéndose sin descanso y llevándote siempre al mismo punto. Esa voz no viene del Espíritu Santo, sino del enemigo que busca paralizar tu fe. Reconocer esta diferencia es esencial. Si después de confesar y arrepentirte continúas escuchando acusaciones, ya no es Dios, es el adversario. 4. La culpa sana abre el camino a la gracia. La tóxica abre el camino a la autocondena. Piensa en Pedro y en Judas. Ambos fallaron gravemente a Jesús. Pedro lo negó en 3 ocasiones. Judas lo entregó. Los dos experimentaron culpa, pero reaccionaron de manera distinta. Pedro lloró con amargura, pero su dolor lo condujo de nuevo al Señor y fue restaurado. Judas, en cambio, permitió que la culpa lo consumiera hasta caer en desesperación. La diferencia no estuvo en el tamaño de la falta, sino en la dirección que tomó la culpa. Una lo condujo a la gracia, la otra lo encerró en la condena. Este contraste demuestra que no se trata de cuánto hiciste, sino de hacia dónde dejas que la culpa te guíe. Si la usas para volver a Dios, se convierte en arrepentimiento sanador. Si la tomas como verdad absoluta, termina destruyéndote. 5. La culpa que viene de Dios mira al futuro. La destructiva te encadena al pasado. El Espíritu Santo revela el error para que avances con mayor obediencia, para impulsarte a crecer y no repetir lo mismo. La culpa tóxica, en cambio, no se interesa en tu mañana, solo busca atarte al ayer. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, se nos recuerda que debemos dejar atrás lo que quedó y extendernos hacia lo que está delante. Esto no significa borrar la memoria, sino no vivir esclavizados a ella. Cuando reconoces la culpa que procede de Dios, descubres que siempre apunta a un mañana con propósito. Cuando identificas la culpa tóxica, ves que su objetivo es detenerte en lo que ya pasó. El perdón propio consiste en decidir avanzar y no quedar encadenado a lo que ya no puedes cambiar. En conclusión, no toda culpa es negativa. La que viene de Dios es un instrumento de amor que nos guía al arrepentimiento, la confesión y la restauración. La que procede del enemigo, en cambio, es un arma de destrucción que paraliza y roba la esperanza. Aprender a diferenciar entre ambas voces es vital para perdonarnos, porque de lo contrario podemos confundir la voz del acusador con la de nuestro Padre. Cuando reconoces la diferencia, tu alma aprende a responder con fe a la corrección y a rechazar con autoridad la condena. Parte 3. La importancia de aceptar el perdón de Dios y no seguir viviendo en condenación. Uno de los mayores problemas que enfrentamos no es únicamente el pecado, sino la dificultad para aceptar que Dios ya nos ha perdonado. Afirmamos que creemos en la cruz, repetimos que Jesús pagó por nuestras faltas, pero en lo profundo seguimos comportándonos como si aún estuviéramos bajo sentencia. Nos convertimos en jueces implacables de nosotros mismos, cargando una deuda que ya fue cancelada. El verdadero desafío es confiar más en la voz de Dios que en la voz de la culpa. Recibir el perdón divino no es algo opcional,
Es esencial para vivir en libertad y avanzar en el propósito que Él nos ha entregado. 1. Dios ya canceló la deuda. No sigas intentando pagarla. En la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 14, se nos recuerda que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta imagen es poderosa. La deuda estaba escrita, los cargos eran ciertos, pero Cristo los tomó y los borró con su propia sangre. Cuando decides seguir condenándote, es como tratar de volver a escribir en un pergamino que ya fue destruido. Carece de sentido. El perdón de Dios no es a medias, es completo. No aceptarlo es, de algún modo, insinuar que la cruz no bastó para ti. Por eso, cada vez que la autoacusación regrese, recuerda que la factura ya está pagada en el cielo. 2. La condena procede del enemigo, no de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, lo afirma con total claridad. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nota bien, dice ninguna condenación, no poca, no reducida, sino ninguna. Entonces, ¿por qué seguimos sintiendo que somos culpables? Porque el acusador, como lo nombra Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, no se cansa de recordarnos nuestro pasado. Su estrategia es sencilla: hacerte creer que aún cargas la culpa, aunque la Escritura diga lo contrario. La clave está en recibir el perdón de Dios, porque al hacerlo entiendes que esas voces de condena no provienen del cielo, sino del enemigo, y como no vienen de Dios, no tienes por qué prestarles atención. 3. El perdón divino restaura la relación, no te deja incompleto. Muchas veces pensamos que Dios nos perdona como un juez distante que dicta sentencia y luego se aparta, pero su perdón es mucho más, es restauración de la comunión. En Isaías, capítulo 1, versículo 18, Dios declara: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Perdonar no es solo borrar la mancha, es revestirte de pureza para que camines junto a Él. Por eso, recibirlo significa reconocer que no estamos a medias, sino plenamente reconciliados. Si insistes en condenarte, vives como si la puerta continuara cerrada, cuando en realidad Dios ya la abrió de par en par. 4. Sin aceptar el perdón de Dios, no podrás avanzar en tu propósito. El perdón no solo otorga paz interior, también te capacita para cumplir el plan que Dios tiene para tu vida. Mira el caso de Pedro. Negó a Jesús 3 veces y la culpa lo consumía. Pero cuando Cristo resucitado lo buscó, no solo lo perdonó, sino que lo restauró en su misión con estas palabras: apacienta mis ovejas. Si Pedro se hubiera quedado atado a la condena, jamás habría predicado en Pentecostés, ni guiado a la iglesia naciente. Lo mismo sucede contigo. Mientras no recibas el perdón divino, el enemigo tendrá una cadena para detener tu propósito. Pero cuando lo aceptas, entiendes que tu historia, aunque haya estado rota, puede convertirse en plataforma para mostrar la gracia de Dios. Aceptar el perdón no es un lujo, es una condición esencial para poder avanzar. 5. Aceptar el perdón también implica aprender a perdonar a los demás. Aquí se encuentra un lazo que pocas veces reconocemos. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, que si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre también nos perdonará. Pero si no lo hacemos, tampoco recibiremos perdón. Ahora bien, ¿cómo podríamos perdonar a otros si antes no hemos aprendido a recibir perdón? La autocondena genera dureza, resentimiento y falta de compasión. En cambio, quien abraza de verdad el perdón de Dios, aprende a mirar a los demás con misericordia. Perdonarse a uno mismo y aceptar el perdón divino abre la puerta a una vida más ligera, más compasiva y más dispuesta a extender hacia otros lo que ya se recibió. Es un círculo que inicia en Dios, pasa por ti y se refleja en quienes te rodean. Aceptar el perdón de Dios no es una sugerencia, es una necesidad vital, porque de lo contrario permanecerás atrapado en una condena que ya fue cancelada en la cruz. Recibirlo es creer que el sacrificio de Cristo es suficiente, reconocer que de parte de Dios no hay condenación, vivir en una relación restaurada
avanzar en el propósito y reflejar ese perdón en tu trato hacia los demás. Cuando esta verdad se hace real en tu corazón, el peso de la autocondena comienza a desvanecerse. Ya no vives bajo la idea de aún me lo debo, sino bajo la certeza de Cristo ya lo pagó por mí. Parte 4. Cómo nuestra identidad en Cristo nos libera del pasado. El gran problema de muchos creyentes no está en dudar de la existencia de Dios, sino en dudar de lo que Él declara sobre ellos. Resulta sencillo aceptar que Cristo murió por todos, pero cuesta creer que esa obra también es personal. Y cuando no abrazamos la identidad que tenemos en Cristo, el pasado se convierte en un verdugo que nos persigue. La mente repite lo que fuimos, lo que hicimos, en lo que fallamos, y poco a poco terminamos creyendo que seguimos siendo los mismos de antes. Sin embargo, la verdad bíblica es clara. En Cristo ya no somos lo que éramos. Esa nueva identidad nos otorga la fuerza para soltar el pasado y caminar hacia adelante. 1. De pecadores a hijos adoptados por gracia. La carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 5, nos recuerda que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto significa que tu identidad ya no está marcada por los pecados, sino por la adopción divina. Has pasado de ser esclavo a ser hijo. Cuando el pasado intente acusarte, tu respuesta debe ser: ya no soy esclavo de ese pecado, ahora soy hijo de Dios. La adopción no borra la memoria de lo vivido, pero sí redefine tu posición. Un hijo tiene acceso al Padre, herencia, amor y seguridad. Esa identidad rompe las cadenas del pasado, porque aunque tu historia tenga manchas, tu presente y tu futuro están determinados por tu lugar en la familia de Dios. 2. Una nueva criatura con un nuevo comienzo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, lo afirma con contundencia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo pasó, y todo ha sido hecho nuevo. Esta verdad es la base de la transformación. Tener identidad en Cristo no significa negar tu historia, significa que ahora posees una nueva naturaleza que cambia el rumbo de tu vida. La culpa quiere recordarte lo que hiciste, pero tu identidad en Cristo te recuerda quién eres ahora. Cuando eliges creer lo que Dios dice, tu mente se alinea con la verdad y el pasado pierde poder. No eres alguien condenado a repetir errores, eres alguien con un nuevo comienzo cada día, gracias a la gracia de Dios. 3. De condenado a justificado. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34, leemos: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Aquí se revela una verdad que debería marcar tu vida. Nadie puede condenar a quien Dios ya justificó. La justificación significa que tu estatus legal cambió. En el tribunal celestial, el juez dictó absolución, no porque fueras inocente, sino porque Cristo cargó con tu culpa. Cuando comprendes esta verdad, el pasado pierde dominio sobre tu vida. El adversario puede traer recuerdos a tu mente, pero no tiene poder para alterar el veredicto. Y cuando tú mismo intentas condenarte, necesitas recordar: si Dios ya me justificó, ¿quién soy yo para revertir esa sentencia? 4. Una identidad cimentada en la verdad, no en las emociones. El problema con el pasado es que toca nuestras emociones, te hace sentir indigno, manchado, fracasado. Sin embargo, la Escritura no enseña que tu identidad se base en lo que sientes, sino en la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos recuerda: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es que en Cristo eres perdonado, amado, redimido y apartado con un propósito eterno. Cuando tus emociones digan lo contrario, debes recordar que ellas no son el fundamento de tu vida espiritual. Tu identidad no depende de lo que experimentas emocionalmente, sino de lo que Dios ya declaró. Y cuando decides vivir desde la verdad, aunque tus sentimientos griten lo opuesto, encuentras libertad frente al pasado. 5. Una identidad que se proyecta al futuro y no te encadena al ayer. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, Pablo afirma que deja atrás lo pasado y se extiende hacia lo que está por delante, corriendo hacia la meta.
Esa es la mentalidad de alguien que vive consciente de su identidad en Cristo. No es que Pablo hubiera borrado su historia, él mismo la mencionó en varias ocasiones, pero no la utilizaba como ancla, sino como testimonio. Cuando abrazas tu identidad en Cristo, tu pasado deja de ser cárcel y se convierte en plataforma. Ya no te define lo que hiciste, sino hacia dónde vas en Dios. Tu identidad se transforma en brújula que te mantiene enfocado en el propósito eterno, y esa proyección hacia lo que viene es la señal más clara de tu libertad. Nuestra identidad en Cristo no es una idea abstracta, es una verdad práctica que nos libera del peso del ayer. Pasamos de ser esclavos a ser hijos, de pecadores a nuevas criaturas, de condenados a justificados. Ya no vivimos según emociones que acusan, sino conforme a la verdad que trae libertad. Y esa identidad nos impulsa hacia el futuro en vez de mantenernos atados al pasado. Cuando decides creer quién eres en Cristo, el ayer deja de ser verdugo y se convierte en testimonio de la gracia de Dios. Parte 5. Pasos prácticos para comenzar a perdonarnos hoy. Hasta este punto hemos visto fundamentos bíblicos, la gracia, la diferencia entre la culpa que sana y la que destruye, y la identidad en Cristo. Todo esto es esencial, pero llega el momento de aplicarlo, porque la verdad no transforma si no se practica en la vida diaria. Dios no quiere que solo acumules conceptos en la mente, quiere que experimentes la libertad en tu realidad, en tus pensamientos, en tus emociones y en tus relaciones. Perdonarse a uno mismo es un camino, puede ser difícil, pero es totalmente posible cuando caminas en obediencia a la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Aquí tienes 5 pasos prácticos que puedes comenzar a dar desde hoy. 1. Reconoce y presenta tu error delante de Dios. El primer paso para perdonarte es dejar de escapar de lo que hiciste. Mientras no lo admitas, tu corazón seguirá cargando con una culpa pesada y confusa. El Salmo 32, versículo 5, declara: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Observa algo poderoso: Dios no pide excusas, pide confesión. Nombrar tu falta delante de Él es como extraer una espina del alma. Tal vez temas que al expresarlo en oración sientas más vergüenza, pero sucede lo contrario. La confesión abre la puerta para que la gracia actúe. Reconocer lo que hiciste no te hunde, te libera. 2. Cree en el perdón de Dios, aunque tus emociones no lo confirmen. Muchas personas caen en este error, confiesan su pecado, piden perdón, pero como no sienten alivio inmediato, concluyen que Dios no los perdonó. Ese pensamiento es un engaño del enemigo. La Escritura enseña en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nota bien, no dice que Dios te perdona cuando lo sientes, sino que lo hace porque es fiel y justo. Por eso, el segundo paso para perdonarte es creer por fe que el perdón ya fue dado. Tus emociones pueden tardar en alinearse, pero la verdad ya fue declarada. No vivas guiado por lo que sientes, vive guiado por la palabra. Y cada vez que la culpa regrese, responde con fe: ya fui perdonado por Dios. 3. Haz todo lo posible por reparar el daño causado. El perdón divino limpia tu culpa delante de Él, pero muchas veces quedan consecuencias en la tierra que deben enfrentarse. Parte de perdonarte a ti mismo es asumir esas responsabilidades sin temor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, se nos habla de Zaqueo, quien al encontrarse con Jesús decidió devolver lo que había tomado y restituir. No lo hizo para ganar el perdón, sino porque ya había recibido gracia. Así también pasa con nosotros. Si heriste a alguien, pide perdón. Si quitaste algo, devuélvelo. Si debes disculparte, hazlo. No siempre habrá reconciliación, porque la otra persona puede decidir no perdonarte, pero tendrás paz porque cumpliste tu parte. Reparar lo que dañaste silencia la voz del acusador, porque ya no podrá decirte que no enfrentaste tu error. 4. Renueva tu manera de pensar con la palabra. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos enseña que debemos ser transformados por medio de la renovación de la mente. Aquí está una clave práctica. Necesitas llenar tus pensamientos con la verdad de Dios,
para que el pasado no gobierne tu mente. Cada vez que la culpa intente regresar, responde con la Escritura. Si te sientes indigno, recuerda Romanos, capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si piensas que no tienes valor, recuerda la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Al hacerlo, reeducas tu mente para dejar de repetir la mentira y comenzar a caminar en la verdad. Perdonarte no depende únicamente de emociones, sino de entrenar cada día tu pensamiento. 5. Avanza con pasos nuevos y un corazón agradecido. El último paso práctico es vivir de forma que refleje el perdón recibido. Esto significa dejar de repetir lo que hiciste y comenzar a andar en obediencia. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, habla de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Perdonarte no es quedarte atrapado en el ayer, sino avanzar hoy con decisiones renovadas. Cada elección correcta, cada acto de obediencia, es testimonio de que recibiste perdón y caminas en libertad. Y junto con ello, nunca olvides la gratitud. Agradece a Dios porque te perdonó, porque te dio otra oportunidad, porque no te trata según tus pecados, sino conforme a su misericordia. La gratitud mantiene tu corazón enfocado en la gracia y no en la condena. Perdonarse a uno mismo no es un misterio oculto, es un proceso práctico que empieza al reconocer la falta, creer en el perdón de Dios, reparar lo que sea posible, renovar la mente con la palabra y avanzar con gratitud. Estos pasos no son mágicos, pero sí poderosos cuando los aplicas con fe. Lo importante es iniciar hoy, sin esperar sentirte perfecto, porque la perfección nunca llega. Empieza a dar estos pasos y verás cómo poco a poco el peso de la culpa se transforma en la paz de la gracia. Parte 6. Cómo enfrentar los recuerdos que vuelven a atormentarnos. Aunque uno haya confesado su pecado, pedido perdón y recibido la gracia de Dios, existe algo que suele convertirse en una batalla diaria: los recuerdos. Esos episodios del pasado que llegan de repente a la mente como si hubieran ocurrido ayer. Pueden aparecer en medio de la noche, cuando menos lo imaginas, o incluso en una conversación cotidiana, y de pronto vuelve la vergüenza, el dolor o la culpa. Muchos creyentes se sienten desanimados porque creen que, si los recuerdos regresan, significa que todavía no se han perdonado realmente. Pero la verdad es diferente. El hecho de que los recuerdos aparezcan no quiere decir que no hayas recibido perdón, sino que aún necesitas aprender a manejarlos. La Escritura ofrece claves claras para enfrentar esos pensamientos y transformarlos en testimonios de gracia, en lugar de cadenas de tormento. 1. No intentes combatir los recuerdos con tus propias fuerzas, preséntalos delante de Dios. El primer error frecuente es tratar de expulsar los recuerdos solo con voluntad. Mientras más intentamos borrarlos, más se aferran. El Salmo 55, versículo 22, enseña: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Esa carga también incluye los recuerdos. Cuando llegue un pensamiento doloroso, en lugar de huir de él, preséntalo en oración. Di: Señor, tú conoces lo que hice, pero también sabes que me perdonaste. Pongo este recuerdo en tus manos. Así, el recuerdo deja de ser un peso y se convierte en un altar donde reconoces su gracia. La victoria sobre los recuerdos no se gana en la mente, se gana en su presencia. 2. Aprende a reinterpretar tu historia a la luz de la cruz. Los recuerdos no desaparecerán por completo, pero su significado sí puede cambiar. Antes eran señales de vergüenza, ahora pueden ser recordatorios de cuán grande es la gracia de Dios. Isaías capítulo 43, versículo 19, dice que Dios hace algo nuevo, y eso también incluye la manera en que ves tu pasado. Mira el ejemplo de Pablo. Nunca negó que persiguió a la iglesia, incluso lo mencionó en varias cartas, pero no para atormentarse, sino para resaltar la magnitud de la misericordia que lo transformó. Haz lo mismo. Cuando un recuerdo llegue, míralo desde la cruz y declara: eso fue lo que hice, pero no es lo que soy ahora, porque en Cristo soy una nueva criatura. Al hacerlo, conviertes el pasado en testimonio y no en tormento. 3.
Responde a los recuerdos con la verdad de la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 17, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los recuerdos dolorosos son como flechas encendidas, y la única forma de detenerlos es con la verdad. Si aparece un pensamiento que dice, nunca vas a cambiar, responde con Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Si llega la idea, Dios no puede perdonarte, responde con Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usar la palabra no es repetir frases vacías, es recordarle a tu corazón lo que Dios ya declaró. Así, cada recuerdo se convierte en oportunidad de fortalecer tu fe en lugar de debilitarla. 4. No alimentes los recuerdos con culpa repetida. Aquí está un punto esencial. Muchos creyentes, cuando reaparece un recuerdo, vuelven a pedir perdón como si fuera la primera vez, como si Dios no los hubiera escuchado antes. Pero eso solo alimenta más la culpa que la confianza. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Esa es una verdad cumplida. Si ya confesaste, no necesitas pedir perdón una y otra vez por lo mismo. Lo que debes hacer es agradecer cada vez que el recuerdo regrese. Cambia el patrón. En lugar de decir, perdóname otra vez, Señor, di, gracias, Señor, porque ya me perdonaste. Esa actitud rompe el ciclo de la culpa repetida y convierte el recuerdo en motivo de gratitud. 5. Llena tu mente con lo nuevo de Dios. La mente nunca queda vacía. Si solo intentas no pensar en algo, terminarás volviendo a lo mismo. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículo 8, se nos enseña a llenar los pensamientos con lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable. Aquí está el secreto, no basta con desalojar recuerdos, hay que reemplazarlos. Llena tu mente con palabra, oración, adoración y conversaciones que edifiquen. Con el tiempo, los recuerdos irán perdiendo espacio, porque tu mente estará ocupada con lo nuevo que Dios está haciendo. Y cuando esos recuerdos intenten regresar, no hallarán un lugar vacío, sino un corazón lleno de la presencia del Señor. Que vuelvan no significa que no hayas recibido perdón, sino que ahora cuentas con la oportunidad de ejercitar tu fe. Lo importante no es si aparecen o no, sino cómo decides enfrentarlos. Puedes dejar que se transformen en cadenas que te arrastren, o convertirlos en recordatorios de la gracia de Dios que te levantó. Si los entregas en su presencia, los miras a través de la cruz, respondes con la palabra, evitas reavivar la culpa y llenas tu mente con lo nuevo que Dios te da, esos recuerdos dejarán de ser tormento y pasarán a ser testimonios. Parte 7. ¿Cómo restaurar relaciones dañadas cuando sea posible? Uno de los dolores más profundos que deja el pecado o los errores personales es el impacto en las relaciones. A veces no basta con recibir el perdón de Dios y perdonarse a uno mismo. Queda el desafío de enfrentar a quienes fueron lastimados, y aunque no siempre será posible recuperar cada vínculo, cuando lo es, constituye un paso esencial para vivir en verdadera libertad. Restaurar no significa volver exactamente a lo que existía antes, sino edificar algo nuevo sobre bases más sólidas. Desde la mirada bíblica, hay pasos concretos que podemos seguir hacia esa restauración. 1. Reconocer el daño con humildad y sin excusas. El primer paso es admitir lo que sucedió sin disfrazar la verdad. Proverbios capítulo 28, versículo 13, enseña, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si deseas restaurar, debes aprender a decir, me equivoqué, te fallé, herí nuestra relación. No sirve justificarte con frases como lo hice porque tú, o no fue tan grave. La humildad abre la puerta al diálogo, las excusas en cambio la cierran. El perdón comienza con un corazón sincero que reconoce el daño. Esa honestidad, aunque duela, es la semilla que puede dar fruto en reconciliación. 2. Buscar el momento y la forma correcta. En Eclesiastés, capítulo 3, se nos recuerda que todo tiene su tiempo, y esto incluye la restauración de vínculos. No siempre es sabio intentar resolver en medio de la ira,
o cuando las emociones están exaltadas. Es fundamental pedir al Espíritu Santo que guíe tanto al momento como a la manera apropiada. En ocasiones lo mejor será hablar cara a cara. En otros casos escribir una carta o un mensaje con cuidado. Lo esencial es que la otra persona perciba que tu intención es genuina. Restaurar no es imponer el deseo de ser perdonado, sino dar espacio a que el otro procese lo ocurrido. Aprender a esperar y elegir las palabras con sabiduría es tan importante como pedir perdón. 3. Pedir perdón de forma clara y sin condiciones. Cuando Jesús enseñó a orar en Mateo, capítulo 6, incluyó: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón verdadero no se negocia, se pide con sencillez y sin condiciones. No es decir, te pido perdón, pero recuerda lo que tú también hiciste. Eso no es sinceridad. Pedir perdón con claridad significa asumir tu responsabilidad y dejar en manos de la otra persona la decisión de perdonar. No puedes controlar su respuesta, pero sí la actitud con la que te acercas, y aunque no siempre recibas el perdón de inmediato, el hecho de pedirlo de corazón traerá paz a tu interior y honrará a Dios. 4. Demostrar con acciones que has cambiado. La confianza no se recupera con palabras, sino con hechos. En Lucas, capítulo 19, encontramos a Zaqueo no solo expresando arrepentimiento, sino también restituyendo lo que había robado. Eso fue lo que dio respaldo a sus palabras. Si dañaste la confianza de alguien, lo más poderoso que puedes hacer es vivir de manera que se note el cambio. Esto requiere paciencia, porque reconstruir lleva mucho más tiempo que destruir. Pero cada acto coherente, cada decisión correcta, cada muestra de integridad es como un ladrillo que vuelve a levantar lo derrumbado. Perdonarse a uno mismo implica aceptar que demostrar el cambio lleva tiempo, pero que ese esfuerzo vale la pena. 5. Aceptar que no todas las relaciones se restauran, pero todas pueden cerrarse con paz. Este es un aspecto realista que no podemos ignorar. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18, declara: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La frase central es si es posible. Hay relaciones que no podrán volver a ser lo que eran porque la otra persona no lo desea, porque la herida fue demasiado profunda o porque sencillamente los caminos tomaron rumbos distintos. Y eso está bien. Restaurar no siempre significa retroceder, a veces significa cerrar un ciclo en paz. Tu responsabilidad es cumplir con lo que está en tus manos, pedir perdón, mostrar con hechos el cambio y estar dispuesto al diálogo. Si la otra persona no responde, tu corazón permanece libre porque hiciste lo que Dios te pidió. No eres responsable de las decisiones de los demás, pero sí de actuar con integridad. La restauración de vínculos dañados es un camino que exige humildad, sabiduría, paciencia y sobre todo, depender de Dios. No siempre terminará en una reconciliación total, pero siempre puede concluir en paz. Y esa paz es necesaria para avanzar en libertad, sin cargar deudas emocionales que te aten al ayer. Si pides perdón con sinceridad, eliges el momento adecuado, lo haces sin condiciones, demuestras con hechos que has cambiado y aceptas con madurez los límites de lo posible, habrás hecho tu parte delante de Dios. Esa obediencia trae reposo al alma. Parte 8. ¿Cómo sostener en el tiempo una mente renovada y libre de condena? Muchas personas, aun después de recibir el perdón de Dios y experimentar un instante de libertad, pronto vuelven al mismo ciclo de autoacusación. ¿Por qué sucede esto? Porque la mente, si no se disciplina y se renueva continuamente, tiende a regresar a los viejos patrones. La culpa, cuando no se enfrenta con la verdad de manera constante, reaparece disfrazada de pensamientos, recuerdos y emociones que parecen incontrolables. Por eso no basta con tener un momento de liberación, es necesario aprender a mantener esa libertad a lo largo del tiempo. La Biblia enseña que la vida cristiana es un proceso diario de renovación, de transformación y de batalla espiritual en la mente. Aquí presentamos 5 principios que ayudan a mantener una mente libre de condena y enfocada en la gracia de Dios. 1. Entrenar la mente con la palabra de Dios cada día. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación mental no ocurre de forma automática, requiere disciplina. Esto implica leer la palabra a diario, meditar en ella, memorizarla y aplicarla en tu vida. La mente necesita ser reeducada porque, antes de conocer a Cristo, estaba acostumbrada a la condena, la mentira y la oscuridad. Ahora debe aprender a pensar en la verdad. Cada vez que surja un pensamiento de culpa, la respuesta debe ser inmediata, confrontarlo con lo que Dios ya dijo. Este hábito diario es como ejercitar un músculo. Mientras más lo practicas, más fuerte se vuelve tu mente contra la condena. 2. Reemplazar las mentiras con verdades específicas. Los pensamientos de condena rara vez son generales, suelen ser concretos. Eres indigno, nunca vas a cambiar, ya no tienes valor. Por lo tanto, la respuesta también debe ser concreta. Jesús, al ser tentado en el desierto, respondió con la escritura precisa para cada ataque. Lo mismo debemos hacer nosotros. Si tu mente te dice, no puedes ser perdonado, responde con la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si escuchas, sigues siendo el mismo de antes, responde con la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este hábito de sustituir mentira por verdad mantiene la mente libre de condena. No basta con repetir Dios me ama, es necesario usar la palabra concreta que derriba el ataque específico. 3. Proteger los pensamientos con oración constante. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos entrega una promesa extraordinaria. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa que es la paz de Dios la que protege la mente. Esto nos enseña que la oración no es solo un desahogo, sino una muralla espiritual contra la condena. Cada vez que un pensamiento de culpa regrese, conviértelo en oración. Dile al Señor, aquí está otra vez ese recuerdo, pero en vez de dejar que me atormente, lo pongo en tus manos y te agradezco porque ya me perdonaste. Este hábito transforma tu mente y la rodea de paz, evitando que quede expuesta a la acusación. 4. Evitar llenar la mente con basura espiritual. La mente se alimenta de lo que consumes, conversaciones, música, imágenes, redes sociales, noticias. Si pasas gran parte de tu tiempo absorbiendo mensajes de condena, comparaciones o negatividad, será mucho más difícil mantener la libertad. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos exhorta a pensar en todo lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable. Esto no significa aislarse del mundo, sino filtrar lo que dejas entrar en tu corazón. Si quieres conservar una mente renovada, necesitas ser intencional con lo que permites que nutra tu interior. No se trata de legalismo, sino de sabiduría. Una mente llena de palabra, oración y cosas edificantes será más fuerte para rechazar pensamientos de culpa. 5. Caminar acompañado para no caer en el aislamiento mental. El enemigo aprovecha el aislamiento para atacar la mente. Cuando una persona se queda sola con sus pensamientos, la condena puede crecer sin control. Santiago capítulo 5, versículo 16, nos anima: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Aquí se revela un principio poderoso. Abrirse con alguien maduro en la fe sobre lo que estás sintiendo rompe el poder del secreto y de la autoacusación. Perdonarse a uno mismo no significa luchar en soledad. Es necesario rodearse de hermanos que te recuerden quién eres en Cristo, que oren por ti cuando tu fe flaquee y que te ayuden a sostener una mente renovada. La comunidad cristiana no es opcional, es parte del diseño de Dios para que no vivas bajo condena. Mantener una mente libre de condena es posible, pero requiere disciplina, práctica y dependencia del Espíritu Santo. No se trata de un esfuerzo mental vacío,
sino de un entrenamiento constante en la palabra, en la oración, en reemplazar mentiras con verdad, en cuidar lo que consumes y en caminar acompañado. Si aplicas estos principios, tu mente dejará de ser un campo de batalla caótico y se convertirá en un espacio de paz. Dios no quiere que vivas atrapado en un ciclo interminable de culpa, sino que disfrutes la libertad que Cristo ya ganó para ti. Parte 9. Cuando otros no te perdonan, ¿cómo seguir adelante sin cargar condena? Una de las experiencias más dolorosas de la vida cristiana es enfrentar el rechazo al perdón humano. Quizás ya confesaste tu pecado delante de Dios, pediste perdón a la persona que heriste, mostraste cambios, y aún así esa persona decide no perdonarte. Eso duele, porque somos seres relacionales y anhelamos reconciliación. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que, aunque debemos buscar la paz con todos, no siempre depende de nosotros. La verdadera libertad interior no puede apoyarse en la decisión de otros, sino en la obra de Cristo en nosotros. Aquí veremos 5 principios para caminar en libertad, aun cuando otros decidan no perdonar. 1. Haz tu parte con sinceridad y deja lo demás en las manos de Dios. Romanos, capítulo 12, versículo 18, declara: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Observa las frases "si es posible" y "en cuanto dependa de vosotros". Esto significa que tu deber es dar pasos de humildad, pedir perdón, reconocer el error, mostrar cambios reales. Pero si la otra persona decide no perdonar, esa parte ya no está bajo tu control. Aquí está la trampa en la que muchos caen: cargar con una condena eterna porque alguien se negó a liberar. No, tu responsabilidad es obedecer a Dios y, una vez cumplida tu parte, descansar en que Él conoce tu corazón. No puedes obligar a nadie a perdonar, pero sí puedes vivir en paz sabiendo que hiciste lo que estaba en tus manos. 2. No confundas el rechazo humano con el rechazo divino. El que alguien decida no perdonarte no significa que Dios tampoco lo haya hecho. Este es uno de los engaños más comunes: creer que la falta de perdón de las personas refleja la falta de perdón de Dios. Pero eso no es verdad. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Esa promesa no depende de lo que otros piensen o sientan, sino del carácter de Dios. Si Él ya extendió su perdón sobre ti, nadie puede invalidar esa realidad. El rechazo humano duele, pero no altera tu posición delante del cielo. Debes aprender a separar estas dos realidades. La gracia de Dios es permanente, aunque la de las personas falle. 3. Continúa mostrando frutos de arrepentimiento. Aunque no recibas perdón humano, tu vida sigue siendo un testimonio. En Mateo capítulo 3, versículo 8, se nos dice: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que no basta con decir que cambiaste. Es necesario demostrarlo con hechos, incluso si la persona que heriste nunca lo reconoce. ¿Por qué? Porque tu integridad no depende de la aprobación de otros, sino de tu fidelidad a Dios. Tal vez esa persona nunca vuelva a confiar en ti, pero otros sí verán que tu vida fue transformada. Y lo más importante, Dios mismo se complace en tu obediencia. Por eso no vivas detenido esperando el visto bueno de alguien. Vive para agradar a Dios y permite que tu vida sea el fruto visible de su gracia en ti. 4. Aprende a soltar sin amargura. Cuando alguien decide no perdonarte, corres el riesgo de guardar resentimiento hacia esa persona. Ya pedí perdón, ¿qué más quiere? Esa actitud, si no se controla, se convierte en amargura. Y la amargura es una nueva cadena que te ata al pasado. Efesios, capítulo 4, versículo 31, nos exhorta a despojarnos de toda amargura, enojo, ira, gritos y maledicencia. Soltar sin amargura significa aceptar que no tienes control sobre el corazón de otros, pero sí sobre el tuyo. Es orar por esa persona, bendecirla aunque no lo merezca, y dejar en manos de Dios la obra en su vida. Ese acto protege tu corazón de envenenarse con resentimiento y mantiene tu libertad intacta. 5. Afirma tu identidad en lo que Dios dice, no en lo que otros callan. Cuando alguien se niega a perdonarte,
Es fácil que sus palabras o su silencio se conviertan en el espejo donde te miras, viéndote como culpable, indigno o marcado para siempre. Pero la verdad es otra, tu identidad no se define por la opinión de las personas, sino por lo que Dios declaró sobre ti. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, afirma que eres nueva criatura en Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 1, asegura que no hay condenación. Y Gálatas, capítulo 2, versículo 20, declara que vives por la fe en el Hijo de Dios, que te amó y se entregó por ti. Esa es tu verdadera identidad. El rechazo humano puede doler, pero no tiene poder para invalidar lo que Dios ya estableció en tu vida. Si caminas en esa verdad, ningún no te perdono tendrá poder para esclavizar tu alma. Que otros no te perdonen no es el final de tu historia. Puede doler, sí, pero no define tu relación con Dios ni tu futuro en Cristo. Tu responsabilidad es obedecer, reconocer tu error, pedir perdón y mostrar frutos de arrepentimiento. Lo que esté fuera de tu control lo entregas al Señor y mientras tanto, sigues avanzando con integridad, sin amargura, afirmado en la identidad que Dios ya te otorgó. El perdón divino es suficiente para sostenerte, incluso en medio del rechazo humano.